Siempre me ha gustado imaginar y pensar que pudiéramos lograr un planeta o una visión en conjunto en donde la opinión de las niñas, los niños y los adolescentes fuera tomada en cuenta, creo que podría cambiar mucho la perspectiva de todas y de todos. Hoy, en Hablemos de Igualdad, queremos compartirte una visión orientada hacia las necesidades de las niñas y las adolescentes. ¿Qué te parece? Comenzamos. Hablemos de igualdad. Recuerda que en el Instituto Estatal de las Mujeres contamos con 5 líneas telefónicas y de WhatsApp a través de las cuales te brindamos atención psicológica, legal y de trabajo social. Nuestro deber ser es poder garantizar tus derechos, acompañarte e informarte. También estamos cerca de ti a través de nuestras distintas redes sociales. Búscanos como Mujeres NL. Y justo como te comentaba en un inicio, hoy vamos a platicar, visibilizar y reconocer las necesidades de las niñas, los niños y los adolescentes. Para ello entrevistamos a la maestra Telma Flores. Ella es directora de Atención Integral del Menor y Familia en el DIF Nuevo León y es la secretaria ejecutiva del Sistema CIPINA. Acompáñame a verla. Y bueno, como lo comentaba en un inicio, es importantísimo velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y para platicar de ello, tengo el gusto de conectarme con la maestra Telma Flores. Ella es directora de Atención Integral del Menor y la Familia en el DIF Nuevo León y además es secretaria ejecutiva de CIPINA Nuevo León. Bienvenida, maestra, ¿cómo está? Pues muy bien, muchas gracias. Un placer saludarte. A tus órdenes. Pues estoy ahorita estamos platicando acerca de los temas, de los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes. Sabemos que en el contexto actual, pues la vida de todas y de todos cambió y de una u otra manera, pues es importante no perder de vista, pues cuáles son las necesidades que se deben atender, ¿no? De este sector de la población que muchas veces ha sido invisibilizado, que pocas veces conocemos que existen programas en las instituciones que puedan favorecer y sobre todo resguardar y garantizar el cumplimiento de estos derechos. Entonces me encantaría que usted pudiera darnos como este marco general, de qué manera se trabaja precisamente para pues, seguir procurando el cumplimiento, ya sea pues, que las familias también lo sepamos, los maestros, porque con este nuevo cambio, pues hay cosas que no cambian, como los derechos. Platíquenos, por favor. Gracias. Claro que sí, mira, déjame empezar entonces a hacerte un panorama general. Hay una ley general de los derechos de las niñas y adolescentes. En Nuevo León, una de las primeras acciones que hizo este gobierno independiente fue justamente aprobar la ley para el Estado de Nuevo León de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Empezamos a trabajar con esta nueva ley y en enero justamente del 2016 empezamos a crear sistemas de protección integral en todos los municipios de Nuevo León. De esta forma, nosotros a nuestro nombre de Sistema de Protección Integral le llamamos CIPINA, CIPINA Nuevo León, CIPINA Nacional, CIPINA Municipal. Entonces fuimos creando estos sistemas de protección que van encaminados justamente a la protección en todos los sentidos, en todas las áreas, en todos los rubros, tanto de las niñas como de los niños y de los adolescentes. Fuimos en ese momento el primer estado a nivel nacional que pudimos lograr la conformación de todos los sistemas municipales, de toda la creación de los CIPINAs municipales y también dentro de la ley nos marca que debe de haber un defensor municipal por cada municipio, válgase la redundancia, para que pueda atender a las niñas, a los niños y a los adolescentes que están en alguna situación de vulneración de derechos. De esta forma, se crearon también todas las defensorías en los diferentes municipios del estado y fuimos también a nivel nacional el primer estado que lo pudimos lograr y que lo seguimos teniendo. Y ya que vamos a hablar de eso, pues me gustaría también indicar que estos defensores atienden la problemática de las niñas cuando han sido vulneradas sus derechos, cuando han sido abusadas sexualmente, cuando por alguna situación no se les ha dado la identidad, y la identidad pues es el primero de los derechos o el básico para poder tener acceso a la salud y tener acceso a la educación y tener acceso a otra serie de derechos.
¿Cómo Sí, trabajamos? justo eso le iba a preguntar, o sea, ¿de qué manera se trabaja? Porque es muy interesante este modelo que comenta y sobre todo, pues qué orgullo, ¿no? Que desde Nuevo León se apunta de lanza en este tipo de iniciativas, porque realmente, pues, el interés superior de la niñez es algo que a todos nos debe competir, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo lo están implementando? ¿Cómo lo están haciendo? Pues mira, la gran apoyo es desde el Ejecutivo del gobernador del estado, donde este sistema está creado y conformado por todas las dependencias de gobierno. Se encuentra la Secretaría de Educación, se encuentra el Secretario de Salud, Protección Civil, todas las áreas de desarrollo social, Secretaría General de Gobierno, DIF Nuevo León, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, todos trabajamos en pro de los derechos de los niños y cada quien va haciendo la tarea en sus diferentes dependencias. Por ejemplo, ahorita que empezamos a escuchar en los inicios de finales de año, principios de año, que venía pues el COVID, que venía una gran pandemia, que había una situación muy adversa en algunos países de Europa y otras partes del mundo, pues empezamos a hacer exhortos a las dependencias y recordarles justo lo que tú decías, el interés superior de la niñez. Y tienen las niñas, los niños y los adolescentes, pues derecho de prioridad ante cualquier situación y ante cualquier toma de decisiones que se tenga que realizar. Entonces, pues empezamos a enviar exhortos. Inicialmente fue el secretario de Salud, donde le pedíamos que visibilizara a las niñas, a los niños y a los adolescentes, que hubiera medicamento adecuado, que se priorizara su salud, que atendiéramos prioritariamente a los niños con cáncer, que estuviéramos al pendiente de las necesidades de la población en el tema de la salud. Igualmente, hicimos un exhorto al resto de las demás dependencias que conforman el CIPINA estatal, donde en combinación con el CIPINA nacional solicitábamos cuáles son las acciones que se requerían y cuáles son las acciones que estaban haciendo en cada uno de los rubros. Y nos da mucho gusto que Salud haya cumplido hasta ahorita cabalmente con la atención al tema de COVID y nos da muchísimo gusto el trabajo que fue reconocido nacionalmente pues de TV Nuevo León y de la Secretaría de Educación para poder impartir la enseñanza en este periodo. Justo fue para culminar el periodo anterior, 2019-2020, e iniciar este 2020-2021, donde pues fueron todos los programas y todas las capacitaciones necesarias para que los niños pues no se desconectaran de sus diferentes grados educativos en los que estaban cursando. Entonces fuimos pidiéndole, solicitando, por ejemplo, el área de registro civil, pues que no cerrara las oficinas pese a la pandemia, y estuvimos trabajando esta Secretaría Ejecutiva que se encarga básicamente de reunir todos los elementos y convocarlos para hacer algunas acciones específicas que obviamente cada dependencia las hace. Simplemente es conjuntar de una manera transversal todos los programas que hay en pro de ellos. Entonces empezamos a hacer estos llamados para que las diferentes dependencias, repetía, como registro civil, pues hiciera su trabajo. Nos combinamos y empezamos a dar, porque los niños siguen naciendo, el registro civil justamente a todos los niños y que no empezáramos a vulnerarles el primer derecho, que era el de la identidad. Así es. Esto es cierto, a veces ni siquiera lo mapeamos. Esto ahorita que nos los comenta, pues sí, hay cosas que no se detienen. El tema del acceso a la educación, a la información, a la salud, es cierto. La realidad de todas las niñas y niños y adolescentes en el estado igual son muy variadas, son muchos sus contextos y de veras que reconozco esta cuestión de la transversalidad que es tan necesaria. Manual para la actuación y protección de mujeres víctimas de violencia y o de género en el periodo de aislamiento o confinamiento voluntario durante la pandemia por COVID-19 en el estado de Nuevo León. Pasos a seguir en casos que impliquen violencia familiar o de género. Identifique si usted es víctima o probable víctima de violencia. Lo anterior implica estar atentas a cualquier situación que le cause daño o sufrimiento. De acuerdo a la legislación vigente en Nuevo León, la violencia que es sancionable es la que presente: violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, Violencia económica. violencia patrimonial. Es importante que reconozca las violencias de las cuales es o puede ser víctima y no las minimice, para lo cual le sugerimos seguir estas recomendaciones.
Tenga a la mano números de emergencia o de instituciones que le puedan ofrecer ayuda en caso de violencia familiar o de género. Muchas de ellas ofrecen asistencia telefónica y a través de redes sociales. No desista. Hable de su situación con alguien de confianza. Genere un código de emergencia que permita saber a esa persona que, en caso de que se lo envíe, significa que usted se encuentra en riesgo y debe llamar a la policía. Prepare una bolsa o maleta. En ella deberá guardar preferentemente duplicado de llaves, documentos y trámites, suyos y de sus hijas e hijos. Directorio telefónico de personas que puedan ayudarle. En caso de tener hijos e hijas, desarrolle un plan de seguridad junto con ellas y ellos. También explíqueles la situación a fin de que sepan qué hacer ante una posible emergencia. En casos de violencia extrema que impliquen lesiones que pongan en peligro su vida o la de sus hijas e hijos, puede solicitar que se tramite su ingreso a un refugio. Si usted no es víctima de violencia familiar o de género, pero conoce a alguna mujer, adolescente o niña que sí lo sea, también puede colaborar para prevenir y atender situaciones de riesgo. Si escuchas gritos, insultos, golpes contra alguna persona que cuente con antecedentes de violencia familiar o de género, llama al 911 o realiza una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. El Instituto Estatal de las Mujeres cuenta con servicios de apoyo psicológico y asistencia jurídica las 24 horas, los 7 días de la semana. Marca alguna de nuestras líneas telefónicas. Síguenos en nuestras redes sociales como Mujeres NL. Recuerda, no estás sola, estamos contigo. Regresamos. Continuamos. ¿Sabías que la hipersexualización es la obsesión por resaltar los atributos sexuales por encima de todas las demás cualidades que pueda tener una persona? Uno de los principales promotores son los medios de comunicación en su conjunto, ya que tienen un gran alcance a nivel nacional y cultural. Actualmente es común verlo en menores de edad, principalmente en niñas. Un ejemplo reciente es la película Guapis. Su publicidad causó polémica ya que lanzaba una crítica a la hipersexualización de las menores, desatando un fuerte ataque en redes sociales y en ámbitos de recolección de firmas exigiendo que se cancelara el estreno. ¿Cómo podríamos prevenir la hipersexualización en menores de edad? Y justo esa pregunta, ¿cómo podemos prevenir la hipersexualización? Hoy, ante el contexto en el que nos encontramos, las niñas, los niños y los adolescentes están bombardeados de información y es importante estar cerca de todas y todos ellos, escuchándoles y atendiendo justo esas dudas. ¿Qué te parece? Seguimos con la entrevista con la maestra Telma Flores para entender un poco más acerca de las necesidades de las niñas, niños y adolescentes. Ahora, ¿en qué áreas desde su trabajo, desde la cotidianidad de ustedes que atienden a todos los municipios, qué debemos ir cuidando de manera conjunta las instituciones, la ciudadanía, las organizaciones civiles, para pues realmente seguir garantizando y procurando el cumplimiento pues de estos derechos que sabemos que ahorita de todos y de todas están vulnerados de una u otra forma, ¿no? Pero en el caso de las niñas y los niños, pues sí se está jugando tan solo una generación que está enfrentando un tipo y un modelo educativo que nos ponemos de acuerdo para realmente fortalecer esta área, o realmente las consecuencias pues todavía ni siquiera las podemos vislumbrar. Entonces, yo creo que los papás estamos sufriendo y los papás están sufriendo con estos nuevos métodos. Quiero reconocer pues el gran trabajo de los maestros, ¿verdad? Que la educación debe ser por amor y con amor, como bien lo dijo el filósofo regiomontano, el doctor Agustín Basabe Fernández del Valle. Entonces, este reconocimiento es fundamental porque es la tarea básica para que los niños no pierdan clases, estén conectados, y este derecho tan importante pues se ha dado y que se siga dando. Estamos seguros que en el tema, por ejemplo, de la salud,
pues ha sido un golpe fuerte para Nuevo León, esta pandemia, en todos los sentidos. Quiero comentarles que del global nacional, de los 32 estados, el 10% de la población contagiada por COVID es de Nuevo León, lamentablemente. O sea, es un número muy elevado para un estado, para solamente un estado. Nosotros tenemos el 10% de la población. Desafortunadamente, el 5% nacional de fallecimientos han sido también, lamentablemente, niños de Nuevo León. Entonces, estas familias se han quedado sin sus hijos, pues yo creo que esta pandemia nunca se les va a olvidar y obviamente a sus hijos jamás se olvidarán. Entonces, son marcas que te van dejando en los hogares, en las familias y en los corazones, pues de que no nos podemos olvidar. 2020 ha sido un año muy duro, muy difícil, pero qué bueno que se ha podido solucionar el tema educativo, el tema de registro, el tema del desarrollo social a través de las acciones que se hicieron para apoyar a las familias en esta pandemia, darles medicamentos, y esto ha favorecido para una mayor protección a cada una de las familias. En el DIF Nuevo León, nuestra presidenta, la señora Dalina Dávalos, y nuestro director general, licenciado Eric Caballero, pues muy atentos también a la problemática que tenemos con las niñas y con COVID. Hemos creado un apoyo especial para los niños que han tenido COVID. Entonces, este apoyo ya empezamos a repartirlo, vamos por sectores, pero es fundamental porque es una gran preocupación que tenemos para que ellos, aunque sea en algo, podamos contribuir. Así como lo hizo Desarrollo Social, el CIPINA Nuevo León lo está haciendo también con el DIF, y sobre todo pues de la mano de nuestra presidenta que siempre nos ha pedido que nos toquemos mucho el corazón para todas estas acciones. Igualmente, pues una de las problemáticas que tienen los adolescentes, pues es el tema que los escuchen. Entonces, ¿cómo estar en pandemia? Y solamente por estas pues transmisiones o estas comunicaciones electrónicas, hemos hecho foros para que las jóvenes y los jóvenes nos puedan hablar. Hicimos por ahí intergeneracional este tema. Participó adolescentes de diferentes edades, diferentes escuelas donde pudieron hablar, le llamamos las adolescencias hablan. Entonces ellos se expresaron y cómo decían que tenían que trabajar para apoyar a su papá que estaba enfermo, que nos decían que no contaban con internet, empezar a escuchar cuál es la problemática para nosotros poder, en la medida de lo posible, encaminar a la diferente dependencia que pudieran atender esas necesidades. Y dentro también de esta pandemia, ¿verdad?, que hemos estado viendo, pues se han hecho consultas de participación infantil y participación de adolescentes, justamente para las acciones del informe del sexto y séptimo ciclo, ¿verdad?, del Comité de los Derechos de la Convención del Niño. Entonces, hemos estado en contacto con ellos. Nosotros tenemos un grupo de 51 difusores en todo el estado. Son jóvenes que hablan con más jóvenes, que tienen proyectos para encaminar justamente la difusión de los derechos y para hacer acciones que a ellos los unan como comunidad y que puedan apoyar a otros niños que hayan pasado alguna situación adversa. Sobre todo, pues estas acciones, en 1990 México ratifica la Convención del Niño, que fue creada en 1989. Entonces estamos en el marco justamente de estos festejos, por así llamarlo, de la Convención, y creo que se ha hecho un trabajo de difundir cada uno de ellos en las diferentes instancias, y el trabajo extraordinario de todas las alcaldesas y de todos los alcaldes, porque son los presidentes de los CIPINAs municipales, ha sido fundamental tomar una gran responsabilidad para poder apoyar y para poder defender ante una situación adversa pues a nuestras niñas, a nuestros niños y nuestros adolescentes pues, del Estado de Nuevo León. Justo estoy viendo, maestra, el Facebook de CIPINA Nuevo León, que de verdad invito a la población a que le siga en sus redes sociales, que vea las actividades. Me da mucho gusto ver justo estas reuniones donde salen niñas, niños en los foros platicando. Creo que esa es una estrategia súper valiosa, que desde una validación institucional se les brinde este espacio, un espacio seguro donde puedan externar precisamente esas necesidades que volvemos, ¿no? A veces ni siquiera estamos conscientes de las distintas realidades. Estaba viendo también un foro respecto a la niñez y el trabajo, que también es una realidad en el Estado, el tema de las niñas, niños y adolescentes que migran,
o que llegan aquí a nuestra ciudad o a los distintos puntos y conocer también las realidades de quizás los niños que viven al sur de Nuevo León, que viven en la zona metropolitana. Es decir, crear esta inteligencia colectiva, pues de una u otra manera nos va a ir ayudando a generar precisamente este tipo de actividades que nos hagan entender que es de vital importancia invertir, reconocer, ¿no?, estos talentos, porque ya ves que antes decían, no, pues es que las niñas son el futuro. Pues no, hoy nos damos cuenta que son el presente y vamos tarde, ¿no?, realmente para atender ciertas circunstancias que tienen. Entonces yo les felicito, les celebro esto e invito a todos quienes nos están viendo que revisen CIPINA Nuevo León, así están en Facebook. Hay diversas actividades, viernes de películas, o sea, recomendaciones, están las cifras, ¿no?, que esto del COVID, pues también a veces dices, pues solamente que no se va a enfermar papá y mamá por el sustento, pero ¿qué pasa con los niños y las niñas, no? O sea, es una realidad, ¿no, Thelma? Y de veras yo les agradezco y les reconozco esto porque sé que es la labor titánica la que se está haciendo desde todas las instancias para llevar este mensaje y justo en este tema que es de tanta importancia en nuestras vidas. Hombre, estamos a tus órdenes. También recordarle a la comunidad que tenemos un teléfono de denuncia para cualquier situación. No podemos ser omisos ante el maltrato de una niña, ante el maltrato de un niño o de un adolescente. El 075 es nuestro teléfono de denuncia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Llámenos. Es anónima, puede ser anónima o nos pueden dar información para poder atender cualquier situación. Creo que el interés superior de la niñez es lo fundamental y tenemos, como bien lo dices, velar por el futuro, pero ahorita el presente, que es lo que los va a hacer grandes y los va a poder hacer llegar hacia un futuro mejor. Así es, y prometedor para el Estado, ¿no? Para todas y todos nosotros, porque finalmente invertir en ellos, en el tema de tiempo, o sea, no solo económico, tiempo, espacios, oportunidades, pues es garantizar que sigamos siendo un Estado tan próspero, tan abundante y con una visión tan emprendedora en este aspecto. Pues maestra, yo le agradezco enormemente su tiempo, que nos haya compartido y me da mucho gusto ver, ¿no?, todo lo que se está haciendo. Yo sigo invitando a que nos unamos, a que difundamos y que nos convirtamos en promotoras y promotores justo de este mensaje que, pues bueno, nunca sabemos de qué manera podemos contribuir y sumarnos. Así que muchísimas gracias. No, estoy a tus órdenes y cualquier situación, los teléfonos de la oficina de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA Nuevo León, pues es 2020-8371, de forma tal que se puedan comunicar, atendemos situaciones, encaminamos hacia los diferentes municipios, defensorías, para que nos ayuden para poder atender la problemática de las niñas en especial, que son las más agredidas en Nuevo León. Así es, muchísimas gracias. ¿Nos podría repetir nuevamente el teléfono, maestra, por favor? Es 2020-8371 y el de la denuncia es el 075. Excelente. Y esto, recalcar que tienen presencia en todo el estado, todos los municipios y que de una u otra manera se canaliza con las distintas dependencias de acuerdo a la situación que se esté viviendo. Así es, pues te agradezco mucho, Jimena. Muchas gracias y un saludo a todos. Esperemos que este COVID pase rápido, que estén sanos, que estén plenos y que puedan siempre velar por los intereses y los derechos de los niños. Así es, pues muchas gracias. Por lo pronto, yo te invito a que sigas aquí conectada en Hablemos de Igualdad. Regresamos. Regresamos. Continuamos. ¿Sabes a qué riesgos pueden enfrentarse las niñas, niños y adolescentes si no abordamos estos temas de una manera asertiva? ¿Qué te parece? Vamos a ver Feminismos en Pequeñas Dosis, donde Katy Chapa nos cuenta acerca de la pedofilia. Advertencia: este contenido puede ser sensible para nuestras y nuestros espectadores. Al igual que la cultura de la violación, que es la aceptación de la misma como un fenómeno cotidiano, también existe la cultura de la pedofilia. La cultura de la pedofilia se refiere a que, aunque esta es castigada y muy mal vista ante los ojos de la sociedad, nuestras prácticas culturales parecen decir lo contrario, que en efecto la pedofilia es un caldo de todos los días. Si te fijas, de las categorías de pornografía más buscadas en los sitios de internet están adolescente, virgen, jovencita, casi legal, incesto padre-hija, colegiala y muchas más.
Pareciera que entendemos el deseo sexual como un deseo pedófilo, pero no te confundas, la pedofilia no es una orientación sexual, es un trastorno. La cultura de la pedofilia nos presiona a las mujeres a mantener una estética corporal similar al de las niñas. Hasta es incómodo pensarlo, pero mira, se prefieren los cuerpos imposiblemente delgados, sin las lonjitas y las curvas que vienen naturalmente con la madurez, es decir, se prefieren los cuerpos prepubescentes. Se nos educa a preferir la depilación de las axilas, las piernas y el pubis, similar al cuerpo de las niñas. Los daddy issues o los sugar daddies son conceptos de la cultura pop para referirse a relaciones de dependencia con un varón mucho mayor. Lo más preocupante es que datos recientes muestran a México como encabezando las listas de embarazos adolescentes, producción de pornografía infantil y tráfico de infantes. Una gran parte de los embarazos adolescentes suceden por violación por parte de un miembro de la familia. Hablar de la cultura de la pedofilia puede ser incómodo, pero es necesario. Debemos de aceptar que nuestra cultura tiene aspectos pedófilos para poder atacarlos, porque todo lo que no se habla no se resuelve, y lo que se oculta, mucho menos. Recuerda, las niñas y los niños no se tocan. Esto fue Feminismos en Pequeñas Dosis. Les esperamos a la próxima. Y recuerda, si tienes dudas o comentarios, escríbenos. Esperamos tus comentarios, dudas a través de nuestras distintas redes sociales. Búscanos como Mujeres NL. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar los feminismos en pequeñas dosis, los diálogos del CEDOFEM, al igual que los talleres y capacitaciones que generamos desde el Instituto Estatal de las Mujeres. Para nosotras es sumamente importante leerte y que sepas que estamos cerca de ti. Ahora vamos a platicar con Mayra Martínez. Ella es subcoordinadora de salud comunitaria de Superace, porque vamos a entender desde el punto de vista psicológico pues este impacto que tiene la hipersexualización, el seguir perpetuando estereotipos con las niñas, niños y adolescentes en nuestros hogares. Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por conectarte con nosotras y sobre todo hablar de este tema tan relevante en esta época. Muchísimas gracias por la invitación. Como bien comentas, yo formo parte del equipo de salud comunitaria haciendo esta parte de subcoordinación en Superace, y algo muy interesante que hemos visto, sobre todo con toda esta nueva realidad en la que estamos viviendo de la pandemia, los padres y las madres o los cuidadores primarios que se encargan de toda la educación de las niñas, niños y adolescentes se han visto con diferentes problemáticas o diferentes retos que han tenido que surgir a partir de esta nueva realidad. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es esta parte de la educación que se da desde casa. Entonces, algo que hemos estado trabajando en estos últimos días, meses, tiene que ver con el cómo muchas veces como mujeres vamos teniendo este rol como mamás, pero seguimos todavía replicando algunos de los estereotipos de género que lamentablemente venimos arrastrando desde diferentes generaciones. Entonces, como aunque estemos todos en la misma casa, en el mismo espacio, en el mismo lugar, siguen habiendo estas diferencias entre las niñas y los niños, sobre todo en el cuidado o en las labores de la casa, que es algo que todavía se está trabajando mucho para que se llegue a esta parte de igualdad entre todos los miembros de la familia. Así es, el tema de la corresponsabilidad es algo muy importante y que justo en este contexto vemos que nos ha mostrado estas desigualdades, que nos ha mostrado cómo seguimos perpetuando estos estereotipos y que de una u otra manera el adultocentrismo sigue rigiendo en muchos hogares, en el cual pues, yo creo que algo importante tendría que ser el diálogo, la comunicación, la validación de las emociones y el reconocimiento de las necesidades de las y los integrantes de las familias. Y en este caso en particular, Mayra, nos encantaría que pudiéramos platicarnos un poco acerca de qué es o cómo están viviendo, ¿no? ¿Cuál es la situación de las niñas, niños y adolescentes actualmente? ¿A qué le tenemos que prestar atención para pues, realmente poder generar nuevas dinámicas que nos involucren a todas y a todos para pues, realmente alcanzar esto que tú nos comentas, ¿no? Esta igualdad tan anhelada, tan esperada y tan necesaria en el día a día. Sí, yo creo que hay diferentes situaciones que como familia nos llevan a muchas situaciones de estrés. Entre ellos tenemos que estar muy conscientes los roles que tenemos cada uno dentro del hogar. Entonces, el impacto de este estrés a consecuencia de la pandemia,
pues implica para los adultos que estamos a cargo de niñas, niños o adolescentes, esta parte, pues, tanto de el encierro, de pérdida de empleo o reducción de sueldo, reducción de salario, las cuentas, una posible enfermedad, si hay integrantes de la familia que lamentablemente pues fueron positivos en este tema del COVID-19. Entonces, las familias actualmente se están enfrentando a muchas situaciones de crisis y de estrés. Entonces, desde una perspectiva de adultos, es muy complicado podérselo explicar a las niñas y los niños. O sea, yo como adulto puedo entender que a lo mejor mi jornada laboral cambió, que me reducieron el sueldo, pero pues es bien complicado decirle a mi hijo y a mi hija, pues es que ya no tengo dinero para esto que antes sí tenía, ya no tengo dinero para esto que a lo mejor comprábamos en cuestión de despensa y ahora además tengo que estar más tiempo en casa. Y algo que hemos también visto en esta situación es que muchos padres y madres o cuidadores primarios, y entendamos cuidadores primarios, aquellas abuelas, tías, que regularmente somos las mujeres quienes nos encargamos de la crianza de los niños y las niñas, pues si ahora con esta nueva realidad a los padres y a las madres pues nos toca ahora estar en la casa, muchas de nosotras no sabemos cómo ser papás, cómo ser mamás y ahora de tiempo completo, porque anteriormente tenían el apoyo de estas mujeres, a lo mejor de la abuela, a lo mejor de las mismas instituciones educativas. Y esta nueva realidad, estos cambios, hacen que se compliquen muchas dinámicas dentro del hogar, en donde ahora las mamás ya no son solo mamás ahora de tiempo completo, que antes no lo eran, sino ahora son mamás, ahora son maestras, ahora son enfermeras, ahora si tienen un trabajo remunerado, son empleadas de jornadas lamentablemente más largas, porque también eso es algo que hemos visto a lo largo de estas nuevas realidades. ¿Cómo genera el impacto en estos niños? De muchas maneras. Para los niños y las niñas, desde el cambio de rutina, es algo que genera, digamos, que un cambio importante. No es lo mismo decir, yo voy a tener unas vacaciones de 2 semanas en donde puedo estar tranquilamente en mi casa, pero ahora estas vacaciones se han ido prolongando, pero no son vacaciones como tal. Un adulto lo puede entender, pero es muy complicado decirle a un niño o a una niña, pues tenemos que estar en la casa, pero no son vacaciones, pero además no podemos salir, pero además tienes que hacer la tarea, pero además me tienes que ayudar en esto. Entonces son muchos cambios muy complicados para entenderlo, incluso nosotros como adultos, y para los niños todavía es más complicado. Y si hay situaciones de violencia dentro del hogar, es un factor de muchísimo riesgo. Esto que comentas, pues claro, o sea, yo creo que ibas relatando, narrando y yo creo que en muchas casas nos hace sentido eso, ¿no? O sea, realmente es algo que nadie estaba preparado, para lo que nadie estábamos preparados, y que el hecho, ¿no? De ahora tener que redistribuir el espacio, las tareas, porque digo, hoy muchas salas y comedores se han convertido en estas aulas para las niñas, niños y adolescentes, o las oficinas para los papás, las mamás, o tutores. Y como dices, manejarlo también nos ha puesto en una encrucijada de decir, órale, pues yo como mamá no debo y no puedo cargar con toda la responsabilidad, porque caemos en el que nos están ayudando, ¿no? O como mujeres, con este chip con el que hemos crecido, decir, es que nadie sabe hacer las cosas como yo, ¿no? O sea, es que no les puedo pedir algo porque no lo hacen bien. O sea, ¿ahí qué podríamos buscar, Mayra? O sea, ¿qué estrategias tenemos que empezar a trabajar? Sí, yo creo que como bien comentas, las mujeres hemos sido educadas desde muchas generaciones atrás con este chip de estar al servicio de los demás y que nadie sabe hacer las cosas como yo las hago y además yo soy la mamá y yo tengo que hacer las cosas y mis hijos y mis hijas tienen que hacer esto y nada más porque a mí me toca y a mí me corresponde. Entonces, tenemos que partir desde ahí. El día de ayer precisamente estábamos trabajando con un grupo de mujeres este tema en particular, en donde como a las mujeres nos cuesta mucho delegar y nos genera además algo que es la culpa. Y es, si yo no hago las cosas, si yo no hago de comer,
me siento la peor mamá del mundo. Si yo no tengo tiempo para ayudarle a mi hijo o a mi hija cuando tenga sus tareas, me siento la peor mamá del mundo. Entonces tenemos que empezar, sí, a generar cambios, pero a partir desde el concepto, como bien comentabas, de la corresponsabilidad. Pero tiene que ser de manera paulatina, porque si no también va a generar un cambio, fricciones o problemas importantes dentro de la familia. Entonces, cuando hablamos de cómo distribuir las tareas del hogar dentro de la casa, tendríamos que empezar a definir cuáles son las edades que tienen mis hijos y mis hijas. No es lo mismo poner a mi hijo de 12 años a que me ayude a barrer, a trapear, a poner a mi hijo de 3, 4 años a que me ayude con la cocina. Desde ahí tendríamos que partir. ¿Cuántos años tienen mis hijos? ¿Qué cosas pueden hacer en este momento de acuerdo a su etapa de desarrollo? ¿Qué cosas pueden hacer ellos solos y ellas solas, como tender su cama? ¿Y qué cosas necesito estar yo presente para supervisar? Es decir, si a lo mejor vamos a estar dentro del espacio de la cocina, yo tendría que estar supervisando si hay algo caliente, si hay cuchillos, si hay situaciones que a lo mejor pudieran salirse de control y que pudieran estar mis hijos en riesgo. Pero hay actividades muy sencillas como desde doblar la ropa, desde tender la cama, que pueden hacer sin ningún problema, pero sobre todo de acuerdo a la edad, de acuerdo a también, digamos que estos espacios que van teniendo como familia y de una manera que eso es lo más complicado, el cómo hacerlo, el cómo pedirlo y el cómo lo lleven a cabo. Ahí está ahora sí que el verdadero problema que tenemos como mamás. Y eso, ¿sabes? También me lleva a pensar en cómo escuchamos a las niñas y a los niños, porque muchas veces, como tú dices, o sea, como adultos nos cuesta trabajo incluso reconocer nuestras propias emociones. En el caso de las niñas y los niños, pues a veces son actitudes, se traduce a actitudes. ¿Cómo estar cerca? ¿Cómo identificar, por ejemplo, ahorita sabemos, ¿no? Que todas estamos más conectadas, que hay una mayor interacción a través de las redes sociales, que de una u otra forma todos tenemos una vida en lo digital que no siempre se conoce. Eso nos vulnera, ¿no? Vulnera a las familias, a las personas y en el caso de las niñas y los niños muchísimo más. ¿Cómo establecer estos diálogos, estos vínculos? ¿Cómo identificar como mamás o papás o buscar estos canales de decir, oye, pues me siento así y si te sientes enojada no regañarte, sino a ver, ¿cómo entiendo tu enojo, no? O sea, porque seguramente tú te enojas y yo obviamente yo me estreso, me frustro y eso crea barreras y eso lo único que va haciendo es distanciarnos más en un espacio físico, que es lo paradójico. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podrías dar en ese aspecto? Definitivamente es bien complicado expresar nuestras emociones como adultas. A veces ni a nuestras parejas a veces ni nosotras mismas podemos como poner por palabras porque es algo complicado. Exacto, invertir justo en esta manera de comunicarnos positiva, asertiva, cero imperativa, pues obviamente va a ayudar a que las niñas, niños y adolescentes generen puentes de comunicación y en caso de estar viviendo algo que les ponga en riesgo o que sea algo que les incomode, pues sientan esa confianza, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Estoy viviendo esta situación. ¿Por qué? Porque se van a sentir seguros y van a tener esa certeza, ¿no? Que al menos en ese espacio seguro existen personas que les van a escuchar más que juzgar, que eso pasa mucho en los temas, como ya habías mencionado, de violencia y demás. Así que, Mayra, te agradezco muchísimo. Yo sé que hay otras cosas que compartir, sin embargo, bueno, invito a todas las personas que sigan las redes sociales de SuperAC, donde ustedes pues también llevan a cabo talleres, llevan a cabo capacitaciones y que son relevantes para todas y para todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Regresamos. Continuamos. Para muchas mamás y papás, esta contingencia ha representado todo un reto. El poder integrar las actividades, el cambiar la dinámica y sobre todo aprender a escucharse en familia es algo fundamental y sobre todo en el tema de las niñas, niños y adolescentes, bueno, no te quiero ni contar. Hoy platicamos con Daisy Hernández. Ella es feminista, activista, alguien que lucha por los derechos humanos de las mujeres y por supuesto de las niñas y de los niños.
Hoy desde su experiencia nos compartió esta visión y cómo ha podido generar buenas prácticas para poder tener una sana convivencia. Acompáñame a verla. Hola Mena, pues muchas gracias por la invitación, todo un honor poder estar aquí contigo. Gracias por dar el espacio para hablar de este tema tan importante como es las violencias que viven las niñas, niños y adolescentes pues en este contexto de confinamiento y de pandemia. Así es, un tema que como lo platicábamos, como también compartimos y lo vemos a través de las distintas redes sociales, el tema de las mujeres en este momento es algo complicado y muchas veces en esta visión adultocentrista pues únicamente pensamos en la realidad que están viviendo los adultos, ¿no? Pero ¿qué pasa con las niñas y los niños? ¿Cómo estas tensiones están acentuando situaciones que tal vez tampoco estamos midiendo las repercusiones que pueda tener en el desarrollo psicoemocional, social de cada una de ellas? Y me encantaría que por favor nos pudieras poner en este contexto, en pues cuáles son estas violencias, cómo está viviendo, cómo las estamos perpetuando además y qué tenemos que empezar a hacer para ello, para evitarlas principalmente. Sí, bueno, pues primero es tener estos espacios para hablar de estos temas tan importantes, porque mucha de la violencia que se vive, que vivimos las mujeres, las niñas y las adolescentes particularmente, es una violencia que se ha normalizado, es una violencia invisibilizada, a pesar de que las mujeres, las feministas, las colectivas, las activistas denunciamos toda esta violencia que vivimos, violencia sistémica, es normalizada en este sistema heteropatriarcal, capitalista, adultocentrista, racista, etcétera, en el que vivimos. Y entonces en toda esta violencia normalizada, violencia cotidiana, violencia estructural, es que es urgente que hablemos y que lo hagamos visible para entonces poder trabajar en posibles soluciones, pues para disminuir toda esta violencia que nos afecta y que se ha exacerbado en estos tiempos de pandemia y de confinamiento, que sin duda pues es una violencia que, como dice Elena Saola, son las violencias de ayer, las violencias de hoy, las violencias de siempre. No son violencias nuevas las que estamos enfrentando mujeres, niñas y adolescentes, sino son violencias que vivimos en este contexto de violencia sistémica contra nosotros las mujeres y las niñas. Y pues bueno, como te mencionaba, se exacerba, se agrava con todo este estrés que hay al interior de los hogares, de la pandemia, de todo el tiempo que estamos en casa, pues de sobrecarga de trabajo con las niñas y los niños en casa, además asumiendo las responsabilidades de la educación de las niñas y los niños y las adolescencias. Entonces, pues bueno, a mí me gustaría hablar pues de estos puntos, sobre todo para que observemos cómo desde las personas adultas y las personas que cuidamos o que tenemos bajo nuestra responsabilidad, niñas y niños, tenemos la responsabilidad y la obligación de velar por el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, pero además es en este contexto de respetar los derechos humanos que tienen las niñas y los niños, de verles como sujetas y sujetos de derechos, y pues además de cubrir las necesidades que tienen, porque se trata de precisamente atender estas responsabilidades que tienen y siempre velar por el interés superior de la niñez y las adolescencias. Sabemos que todas las personas estamos bajo pues esta situación de estrés, de ansiedad, de depresión, de sobrecarga de trabajo, principalmente las mujeres, en donde pues esta pandemia, este confinamiento nos resulta en sobrecargas de trabajo, en el aumento de nuestros tiempos laborales. Ya lo habíamos platicado en otro espacio sobre el tema de la doble, la triple jornada en la que nos estamos enfrentando las mujeres, y en donde estas jornadas o estos trabajos que realizamos en el ámbito laboral y en el ámbito doméstico se ven
pues acrecentados en estos tiempos de confinamiento y de pandemia, y que además también repercuten particularmente a las niñas y a las adolescentes por todos estos estereotipos, prejuicios y roles de género que asignamos malamente como sociedad, en donde a las niñas y a las adolescentes, a las mujeres nos corresponde desarrollar no solamente nuestras actividades laborales o escolares, sino también el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, de las infancias, de las personas adultas mayores, de las personas con alguna enfermedad. Entonces, toda esa sobrecarga de trabajo también nos genera que nuestra salud, nuestro bienestar físico y emocional, pues se vaya deteriorando, que lleguemos a replicar también estas violencias derivado pues de esa sobrecarga de trabajo, de ese sobreestrés, que tenemos, pero también de esa falta de empatía, de solidaridad a la que nos enfrentamos nosotras las mujeres. Entonces, pues sí, o sea, se replica lo que nosotras sufrimos o vivimos el día a día con las niñas y las adolescentes particularmente. También con los niños, pero sobre todo con las niñas por este tema de género que afecta más en las cargas de trabajo en las niñas y en los niños. Incluso, por ejemplo, cuando tenemos problemas familiares, de economía, a quienes se les saca primero de la escuela, es a las niñas, a las adolescentes, para que realicen trabajos laborales o asuman responsabilidades de cuidados. Y se privilegia entonces a los niños y a los adolescentes varones a que continúen su trabajo escolar o sus responsabilidades, porque ellos son niños. Entonces ellos tienen que buscar un futuro, ellos tienen que tener una profesión, porque pues ellos van a ser los proveedores de la casa, entre comillas lo pongo, pues en este contexto de roles de género de los que hablamos. No decimos que no afecte a los niños, a los adolescentes varones, a los hombres, pero en una proporcionalidad siempre es mayor en contra de las mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, en cuanto a los delitos en contra de la familia, que también pues nuevamente repercuten mayormente contra las niñas, las adolescentes, las mujeres, tenemos que hasta agosto de este 2020 están denunciadas 16,464 delitos, de los cuales 11,598 son por violencia familiar. Y bueno, el año pasado el total de delitos de carácter de contra la familia fueron de 23,418 denuncias, y por violencia de familia fueron 16,339 denuncias. O nuevamente, si hacemos los cálculos a cómo se estaría cerrando este año de mantenerse pues esta misma tendencia, que esperemos que no, o sea, esperemos que la violencia disminuya, pero pues, realistas sabemos que probablemente no suceda. Y menos en estos tiempos de pandemia y de confinamiento, en donde pues ya comentamos que se exacerba y se agrava toda esta violencia, sobre todo en el núcleo familiar. El estimado sería que al cierre del año habría 24,696 denuncias, y tendríamos un promedio de 2,000 denuncias por mes aproximadamente. Y esto representaría un aumento del 5% de las denuncias con respecto al año pasado. Entonces, pues ahí, aunque el aumento no es tanto, afortunadamente, pues sí hay un aumento respecto del año pasado. Y pues esto lo podemos correlacionar, digamos, pues con este contexto de pandemia y de confinamiento. Sí, no, yo creo que hacia allá va, ¿no? Esta cuestión, todas estas cifras que nos compartes, que obviamente como mencionas, ¿no? O sea, la tendencia es que, pues obviamente van en aumento, que es alarmante el tema, ¿no? De las denuncias. El hecho de, yo creo que es muy importante que todos sepamos y que tengamos en cuenta que toda violencia tiene una consecuencia legal, ¿no? Aún sabemos que el tema que hoy se da más en el ámbito familiar, no porque sea una violencia en este espacio seguro, no quiere decir que no haya represalias. Al contrario, yo creo que la invitación es directa, ¿no? La invitación es, no importa de quién se trate,
cualquier acción, acto u omisión, ¿no?, que ponga en peligro la vida de cualquier mujer, niña o adolescente, tenemos todos la obligación de denunciarla. Hechos. Muchísimas gracias, claro. Daisy. Pues muchas gracias a ti, Mena. Gracias al programa por la igualdad, por esta invitación y por abrir el espacio pues para conversar y poner sobre la mesa del debate este tema tan importante como es el de la violencia particularmente contra las niñas, las adolescentes y las mujeres, pero pues la violencia en general que está en todas partes, que a todas y todos nos toca pues tratar de erradicarla. Así es, pues yo te invito a que sigas aquí en Hablemos de Igualdad. Deseo que este programa, al igual que a mí, te haya sido de mucha utilidad. El reflexionar acerca de incluso nuestra propia infancia y qué es lo que queremos o de qué manera queremos impactar en las siguientes generaciones, nos invita a garantizarles una vida libre de violencias, a acompañarles en el conocimiento y reconocimiento de sus propias habilidades y a gestar una generación de activistas que sean agentes del cambio social, que realmente abonen a esta visión en conjunto que tenemos, que es alcanzar la igualdad. Yo te invito a que también nos escuches a través de nuestro programa de radio con mi compañera Sonia Borjas, este sábado en punto de la 1 de la tarde en Libertad 102.1 y que al igual sigas todo nuestro contenido en nuestras distintas redes sociales. Te espero la próxima semana aquí en Hablemos de Igualdad.